Cuando el escritor norteamericano Peter Carey tomó tierra en Tokio en junio del 2002, una de las primeras cosas que le desconcertó fue la cantidad de imágenes de estética manga que le sobrevinieron. Cajeros automáticos, carteles publicitarios, personajes digitalizados corriendo por las pantallas del aeropuerto, esculturas que le daban la bienvenida. Así es, Japón se ha inundado de animalitos muy monos y niñas que te gritan Oni-chan cada que intentas tocarlo. Lo kawaii en verdad se puede entender como una revolución de las prácticas, una revolución de la forma en la que se entiende y se comprende el mundo de la estética nipona. Atravesamos un Japón inserto en una serie de prácticas tradicionales, de restricciones y cohibición para entrar en un Japón globalizado, de mercado, moe escandaloso, fanservice alborotado y una explosión tierno-sexual que ha filtrado nuestras comunidades occidentalizadas. Kusuyuki Obata, en su artículo ¿Hasta qué punto es mono lo kawaii?, considera que hoy en día en Japón resulta más complicado explicar lo que no es kawaii que lo que es kawaii, ya que aparentemente todo se encuentra teñido por esta estética de objetos y personajes manga anime de apariencia edulcorada. Para poder entender el fenómeno de lo kawaii, primero tenemos que adentrarnos en la forma en la que lo kawaii fue pretexto de rebeldía. Sí, así es, esas figuritas tan tiernas son el resultado de una contestación diseñada desde la forma en la que se comprenden las interrelaciones y los imaginarios de la juventud nipona. Vamos entonces allá, que de este video seguro saldrás con un coma diabético. La traducción del término inglés cute o al español mono no alcanza a englobar las implicaciones de lo kawaii, un elemento sin el cual no puede llegar a comprenderse de forma efectiva la realidad contemporánea nipona. Dirijámonos entonces a la etimología y al origen histórico de la palabra. Kawaii se encuentra compuesta por 3 ideogramas. El primero de ellos se lee ka y puede traducirse por tolerable, posible o pasable. El segundo es el kanji de amor y su pronunciación es la de ai. Debido a la cacofonía que se produce al unir ambas sílabas, ai se pronuncia como guai. La última se pronuncia como i, no corresponde al alfabeto de los kanjis, sino al silabario hiragana. Normalmente no tiene sentido traducir literalmente el significado de los ideogramas que componen una palabra en japonés, ya que la mayoría de las veces su significado último trasciende la simple unión de los términos particulares, pero en este caso su separación ayuda a comprender su creciente uso en la sociedad contemporánea. Lo kawaii denota un amor, una pasión, una euforia por algo o alguien, pero en un país donde no es de buen gusto mostrar de manera explícita y en público los sentimientos, se expresa lo kawaii como una especie de rebeldía. En términos literales, es un amor pasable o tolerable, esto es, que permite expresar una pasión por algo sin que la muestra de afecto choque con la convención social del buen gusto o la educación. Según lo expuesto, más allá de esta estética de lo adorable y lo cálido, de aquello que emana de las personas, el concepto se ha ramificado llegando a todos los ámbitos del social. Todos lo usan y todos tratan de encontrar la manera de hacerlo o expresarlo, es decir, se busca la manera de adquirir lo kawaii, vestir kawaii, coleccionar lo kawaii. Ser kawaii es ante todo comprender una serie de signos y símbolos encarnados en formas de acción, vida y pensamiento. Por tanto, si hablamos el idioma de lo kawaii, podremos construir el sentido de la kawaiiosidad, si es que eso existe. Algunos investigadores, como Yoshinito, han puesto acento en uno de los testimonios escritos más antiguos que se conservan del origen del concepto. Esta palabra originaria es la de kawayushi, compuesta por kawa, cara, hayu, rubor y shi, que indica un adjetivo, y la obra está recogida en el Genji Monogatari, un libro del siglo XI escrita por Murasaki Shikibu. Como puede apreciarse, kawayushi ya aludía a un tipo de sentimiento de pudor o vergüenza difícil de contener. El concepto de kawayushi evolucionó, llegando a significar en el posterior periodo Edo
algo semejante a sentirse avergonzado o sentirse ruborizado debido a una punzada en la conciencia. Finalizando esta larga etapa, poco a poco la expresión fue desprendiéndose de sus connotaciones de pena y lástima para mantener única y exclusivamente los de afecto y amor. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el término varió a Kawayui, aunque el significado continuó siendo el mismo. Comenzaron a añadírsele otros, como el de vulnerable, amable, cariñoso, pequeño. Finalmente, fue en la década de 1970 donde el término adquirió su forma y significado actual, de manera que en un universo cultural donde prima la cohibición y la vergüenza, tal vergüenza se transformó en ternura, que se transformó en una herramienta de transgresión sociocultural. No fue hasta los años 80 que el término fue apropiado por el anime, aunque claramente se transformó en lo que conocemos como moe. Y bueno, así es el mundo de lo kawaii. Un día eres un bravo macho alfa que juega God of War, y al otro estás escuchando esto. En el artículo Bello en Japón, Kinsella pone el ejemplo de un tipo de escritura intencionalmente infantilizada por los estudiantes de los institutos y las universidades a mediados de los 70. Su objetivo es el de demostrar cómo, si el concepto estético de lo kawaii llegó a su máximo desarrollo en 1970, conformó finalmente el sentido que se le da hoy, y que fue precisamente debido a la búsqueda por parte de la población más joven de nuevas formas de expresión y de reivindicación que se llevó a cabo la culminación de lo kawaii. Así, lo kawaii nació como una revolución por la infancia, una revolución de la que Japón se valdría tan solo unos años después para revestirse de una estética propia con la que presentarse al mundo. De manera paulatina, fue visto como kawaii, como amor tolerable, el hecho de que los jóvenes cercanos a la edad adulta, los que en un primer instante habían tratado de buscar formas de desvincularse de una sociedad estrictamente reglada como la japonesa, gesticularan o mantuviesen posturas o actitudes cercanas a la de los niños pequeños. Y ustedes me dirán, tío antropoloco, si lo kawaii fue utilizado como una forma de rebelión por parte de las juventudes japonesas en los años 70, ¿cómo diablos es que ahora es utilizado por el gobierno japonés y comercializado por el mercado como un gancho mercadotécnico? Bueno, ¿cómo explicártelo? Y así es como el sistema absorbe y reutiliza los mismos materiales con los que se les combate. Lo kawaii trató de ser una revolución silenciosa, soterrada, indolente e incluso inconsciente, es decir, natural. Algo que comenzó como un mero gesto estilográfico, que poco a poco comenzó a derivarse en el resto de los ámbitos cotidianos, actualmente es predominante en la estética nipona. Lo kawaii aparece como fundamento estético, emocional, motivacional en el consumo del anime, que atraviesa todos los géneros y todas las producciones de la industria. Un punto de partida es la conexión del gran significante kawaii como un estilo básico que creció hasta generar modas más específicas y transitorias, dirigidas hacia lo oscuro, el punk, el skate y los vestuarios French made. No es casualidad que lo siniestro y lo kawaii sean una de las categorías presentes en el anime actual, trabajos a través de los cuales comienzan a reflexionarse sobre las implicaciones y las consecuencias de seguir potenciando una estética como lo kawaii, ya no solo de cara al mercado nacional, sino como estética referente a lo cool japonés. En el ámbito internacional, claramente, lo kawaii funciona como un binomio de impulsos que se sustentan en la admiración de lo que es bello por ser tierno, y no al revés. Consiste en la exclamación de una alegría admirativa, ¡mira, qué lindo!, y un deseo espontáneo, lo quiero, en una dirección contraria a la de la belleza, que por su majestuosidad provoca una necesidad de posesión. La aplicación del elemento kawaii a las historias de fantasía o ciencia ficción las vuelve más plásticas y asequibles mediante la ternura como un componente que las acerca más al mundo real de los consumidores. Trascendiendo una estrategia mercadológica,
lo kawaii se utiliza como un acercamiento de las instituciones a los individuos, de por sí sujetos a ellas, para volver más íntima la dinámica de consumo, en una invitación a que el usuario se apropie de los productos haciéndolos únicos. Si aquello que fue una revuelta contra la institucionalidad rancia de Japón tradicional se convirtió en un objeto de mercado en su versión moe, y es que lo kawaii siempre hace que todo sea más bonito, por malvado que parezca. Si no me creen, miren a ese Hitlercito Chan. Las cosas que conforman este mundo del anime son la representación de un pastiche ideal, un conjunto de estímulos conceptuales. Por eso una niña, un alimento o un animal pueden ser cobijados en la sombrilla de lo kawaii. Miren, por ejemplo, ella es Semiramis. ¿Qué me miras, pendejo? Ella es un neko kawaii. Kawaii tus pelotas. Cada uno de estos elementos es un objeto distinto, que exige una consideración familiar que los vuelve fascinantes a la vez que decepcionantes, pues al ser una abstracción materializada del imaginario, uno solo, un manga, un anime, una revista, un afiche, una web, una sola historia, no son suficientes. Para que la colección sea representativa de su dueño, debe constatar de una sucesión de objetos que son una sucesión de mercancías que observa la aspiración límite de una serie total. Es decir, el otaku no solamente quiere observar un pequeño fragmento de la serie, quiere observar la serie y para ello necesita tener más de un manga, más de un anime y más de una revista. Mientras más se tenga, mucho mejor. El objeto de pasión es entonces la reminiscencia del afán infantil, es el despertar de la posesión ante su urgencia por entender el mundo, por entender la vía del control y de sus fenómenos objetivados en un trozo simbólico manipulable. Por esto hay una suerte de compensación de las evoluciones de la sexualidad, a la satisfacción de una pasión por el objeto amado, entendido como la creación más bella de la divinidad. Es el caso de la waifu, en torno a la cual se despliega una veneración que adquiere tintes de clandestinidad, de culto secreto fundamental, que tiene todas las características de una relación pecaminosa. La posterior reproducción de este ambiente otaku, a un nivel de control por el fanático, se expresa en la colocación de objetos en un espacio tan típico como su habitación, que queda organizada a través de un eje que es el guión que garantiza la cronología regular de las conductas, en virtud de la perpetuación de sus imaginarios como vidas alternativas, porque sí, el otaku no solo ve la serie, imagina su vida dentro de ella. Por eso te vas a morir, virgen. Y en última instancia, de Japón, imagen proveída del mejor pastiche con que el otaku, que suele presumir de conocer la cultura y al individuo japonés mucho mejor que la mayoría de los extranjeros que visitan aquel país, construye las formas de sus objetos de pasión, momento en que superan su condición de cosas para alimentar la gramática de sus aspiraciones y ensoñaciones cotidianas, desde donde el fanático es uno solo con los objetos de su afecto. Todas las formas tienden a resignificar las viejas utopías en un proceso de descontextualización que las convierte en mercancías. El consumo de manga o de anime se ha dirigido a la satisfacción de una necesidad de entretenimiento, y esta es una definición que no por básica carece de ramificaciones y campos profundos para el estudio antropológico de los ajustes y las representaciones de sus usuarios para desempeñar su vida normal. Y esta conducta, orientada hacia el uso de sus productos, incide en la construcción sociocultural de un seguidor de este universo estético. Este universo es también conceptual y se vuelve vital. Puede tener cualquier edad y utilizar los argumentos y los personajes dentro de las categorías y fenómenos antes estudiados para la exploración de la creatividad, pero sobre todo para conocer más sobre su ambiente y respirar mejor viviendo rodeado de un entorno demandante donde la individualidad se anula y de demandas por una uniformidad que es además competitiva y represiva en tanto reproductora de un poder social superior. Lo kawaii fue visto como un modo de huir del mundo adulto japonés, de sus valores y responsabilidades, pero no mediante una serie de manifestaciones o protestas organizadas y efervescentes, sino por desgaste, por extenuación,
por valores de comprensión de la vida cotidiana. De lo kawaii comprendemos que los grandes cambios parten de las formas en las que entendemos el mundo. Lastimosamente, también entendemos que los mismos puntos de cambio y revolución se convierten en herramientas que sirven a los mismos poderes que se intentaron derrocar. Cabe plantearse, ¿cuáles serán las peculiaridades y las nuevas formas de lo kawaii? ¿Cómo se transformará lo kawaii y cómo se volverá en los años sucesivos? Un momento, tocan la puerta. Vaya, llegó mi Loli. Juro que era legal, no, no.